Protagonistas. Contacto telefónico. Carlos, bienvenido, buenos días, gracias por estar con nosotros. Lo decíamos hace un momento, si alguien ha puesto de una manera insistente el tema sobre lo que ha significado en la historia de la comunidad de La Laguna, de Torreón de manera particular, esto de la matanza de los chinos, ha sido tú. No nada más en tus ocupaciones como funcionario público, sino como historiador desde hace muchos años. Y eso es algo que tendremos que reconocértelo siempre y, por supuesto, nadie mejor que tú para opinar sobre la relevancia de este acto que viene a hacer hoy el presidente de la República. Gracias por tus palabras. Sí, sin duda alguna, esto es un momento relevante, significativo, simbólico, que propone el presidente de la República en nombre del Estado mexicano. Sin lugar a dudas tenemos que verlo así. Es un hecho también inédito, porque en 110 años nunca el Estado mexicano había asumido el tema como tal. En el año 1911, después de las investigaciones, sí se acordó indemnizar, ambos países acordaron indemnizar a la comunidad china asesinada y saqueada, porque no nada más los mataron, sino que además los mataron para robarles pertenencias, sus negocios, y sin embargo esa indemnización nunca se pagó y tampoco nunca se expresó una disculpa a la comunidad china y mucho menos tampoco a China como país. Entonces me parece esto sin duda alguna un acto relevante, inédito, y que tenemos que entenderlo no solamente por el pasado, sino también por la reflexión que provoca de nuestro presente. Claro, por supuesto. Ahora, lo que sucedió fue una situación de racismo, o fue la envidia provocada por el progreso y el avance económico de la comunidad china que llegaba a la región. Bueno, pues mira, lo primero es que hay que comentarle a la gente que nos escucha que la colonia china en Torreón fue una colonia próspera, sumamente trabajadora, innovadora también, porque fueron pioneros en la siembra de hortalizas al oriente de Torreón desde el año 1892. Es decir, ellos surtieron y dieron de comer a los torreonenses, surtieron los negocios no solamente chinos, sino laguneros, a las casas laguneras. Y incluso tenían un banco también como parte de un proyecto de gran alcance internacional entre China, México y Estados Unidos, los tres países. Entonces pues, realmente eran una comunidad muy visible, muy próspera. No solamente venían migrantes pobres, sino también había migrantes ricos que pudieron invertir en la región en este tipo de empresas bancarias y de tranvías. Por cierto, quedó interrumpido el proyecto de unir Torreón con Matamoros a través de un tranvía eléctrico, es decir, lo interrumpió la revolución. Pero bueno, el otro punto, ¿cómo entender la masacre de Torreón? Yo también les propongo que para poder comprender la época tenemos que situarnos un poco en el pensamiento compartido de ese momento y en el siglo XIX es común la interpretación de que hay razas inferiores y razas superiores. Es decir, ¿cuáles son las superiores? Pues son los anglosajones, los blancos, los países desarrollados donde hace frío. ¿Y cuáles son los países o las razas inferiores? Pues aquellos que están en el meridiano, que están en sitios más calurosos, que son indígenas, que son negros, que son asiáticos, es decir, que no son como nosotros los que planteamos esa digamos, teoría racial, ese darwinismo social. Eso está muy extendido en el mundo, en Europa, en Estados Unidos y por supuesto en México, el gabinete, digamos, de científicos, entre comillas, y los periódicos asumían esto como una teoría científica válida, por un lado. Pero también por otro tenemos que entender que hay un largo continuo de la campaña antichina, tanto en México
como en su otra parte, que es Estados Unidos. Entonces, esta campaña anti-China viene, la situamos claramente desde la década de 1880, fíjense desde cuándo, y va a tener una continuación hasta la década de 1930 en nuestro país. Entonces, hay que entender este antichinismo en su versión norteamericana y en su versión mexicana. Y algunos de los argumentos que se expresaban contra los chinos básicamente eran los siguientes, y que resultan argumentos de gran actualidad en los problemas que tienen actualmente muchos países o que se expresan en muchas sociedades. Se referían a los chinos, que los chinos quitaban el trabajo a los mexicanos, que degradaban, que trabajaban por menos dinero que los mexicanos, que incluso quitaban también el trabajo a las mujeres, porque tenían lavanderías, es decir, lavaban ropa, tenían restaurantes donde cocinaban, y este trabajo estaba reservado principalmente a las mujeres. Entonces, esos eran algunos argumentos, pero también había argumentos raciales de que consideraban que los chinos eran una raza inferior, que al mezclarse con la mexicana la degeneraba, la degradaba, y que por lo tanto esto, en vez de mejorar la raza, sencillamente la empeoraba. Incluso hay imágenes, hay dibujos, hay muchísimas incluso caricaturas que se publicaron en la época en los periódicos tanto mexicanos como norteamericanos. Entonces estas campañas de ahí vienen. En Estados Unidos incluso fueron más lejos, emitieron un acta de exclusión contra la migración china en el año 886, y esto también se va a reflejar en México, porque va a haber estados que utilicen las instituciones para generar racismo gubernamental o racismo de Estado. Entonces, ese fenómeno que sucedió en Torreón tenemos que entenderlo en esa larga campaña anti-China, y que en Torreón encuentra unas condiciones violentas, que si no hubiera pasado aquí seguramente hubiera pasado en otro lado, pero lamentablemente sucedió en Torreón. Carlos, buenos días, te saludo con muchísimo gusto como siempre. ¿Qué estaba ocurriendo en China política y socialmente para que se favoreciera esa migración de ciudadanos chinos, que en el caso de los que llegaron a Torreón, pues no sé si todos, pero la gran mayoría eran cantoneses? Por supuesto que muchos buscaban como destino final Estados Unidos, pero a final de cuentas, ¿qué pasó para que vinieran también a Torreón? Es decir, la forma en la que llegaron y el por qué. Y como segunda pregunta, ¿por qué pese a la matanza y por qué pese a todo esto que ya nos relatas del antichinismo que siguió en los años posteriores, qué motivó a la comunidad china a quedarse tanto que, pues a final de cuentas, se arraigaron al punto que hoy en día, pues muchos de nosotros tenemos conocidos, amigos, descendientes de chinos? Por supuesto, no. Es bien interesante esta pregunta que haces, porque tenemos que entender también qué es lo que estaba pasando en China. En el siglo XIX realmente se les llueve sobre mojado. Hay una serie de hambrunas en esta gran región de Cantón o Guangdong que provocan que la gente busque salir de ahí. Es decir, imagínense lo que significa morir de hambre, por un lado. También tuvieron algunos desastres naturales que se les juntaron, tifones, por ejemplo, y por si fuera poco, fueron invadidos por Inglaterra, ese país que luego todos miramos, y pues resulta que pues es una historia colonial de devastación y de conquista tremenda. Entonces, ellos provocaron las guerras del opio, y esto obligó a que muchos migrantes en esa gran región o gran provincia que es Cantón, que es grandísima, salieran por los principales puertos y buscaran la fiebre del oro en California, el sueño americano, y su contraparte también en Estados Unidos, al ser rechazados y expulsados de los Estados Unidos. Entonces, eso también es algo muy significativo. Hay otra cosa que tiene también un paralelo con la Revolución Mexicana. Fíjense lo que son estas coincidencias de la historia. En 1910 es el gran año de la caída del régimen o del inicio de la caída del régimen del porfiriato en México, pero 1911 en China es el año
del derrumbe de la dinastía Qing, que prácticamente tenía desde el siglo XVII hasta 1911 en el poder, y se derrumba ese gran régimen imperial, y da paso pues a varios momentos que hoy han conformado pues la China que conocemos. Pero ese derrumbe también va a ser algo significativo, y por cierto ahí va a haber algunos personajes que incluso van a tener que ver con Torreón, entre ellos Kang Youwei, un filósofo y político de las cortes chinas, por cierto príncipe, que promovió pues una reforma interna, y entre su gran visión internacional extraordinaria, no solamente desde el punto de vista económico sino social, llegó a promover esta empresa del Banco Chino para conectar los 3 países a través de empresas de transporte, agricultura, bancaria, que va a ser el Banco Chino enlazando los 3 países. Entonces, a grosso modo esas eran las condiciones de un país muy pobre, afectado por estas condiciones, que lleva a esos migrantes a salir. Y la otra pregunta que haces, Manuel, es bien interesante también, porque uno se explica, bueno, ¿qué pasó después del apocalipsis ese en 1911? O de la hecatombe esa que vivieron, ¿por qué se quedaron? Y, bueno, hay varias situaciones que tenemos que entender. Los migrantes, cuando toman esa gran decisión de vida de salir de su país de origen, de su localidad, para cambiar diametralmente de vida, de lugar, dejar atrás a sus parientes, sus familiares, su casa, detrás de esta gran historia de muchos migrantes está la promesa de una vida nueva. Entonces estos migrantes se establecieron en Torreón, se quedaron aquí se casaron, aquí tuvieron sus hijos, aquí formaron familias, y eran en realidad ya chinos laguneros. ¿Quién es el lagunero? Pues es el migrante que llega, que baja el ferrocarril, que viene a Zacatecas, que viene a San Luis Potosí, de Fresnillo, de China, de Palestina, de Estados Unidos, por diferentes razones. Se quedan en Torreón y se hacen laguneros. Entonces estos chinos pues realmente aquí vivían. Por eso dice uno, bueno, pues mataron a la mitad de la colonia china, de los poco más de 600 miembros que había en un universo de prácticamente 40,000 habitantes en Torreón. Se quedan porque aquí tienen sus casas, algunos huyen, algunos se van, pero otros se quedan. Y tenemos familias incluso de sobrevivientes como la familia Lee Chaires, por ejemplo, o Wong Boren, que me han compartido sus historias de manera personal y que son tan laguneros como chinos. Entonces, esta es una historia de resistencia, de estoicismo extraordinario que corre por las venas de la ciudad de Torreón. Entonces, en vez de negarla, pues hay que contarla. Claro. Carlos, te saludo con mucho gusto. Nos quedan 2 minutos, pero quiero preguntarte, hay como mucha leyenda negra en todo esto. Por una parte, pues la leyenda negra contra la comunidad china, ¿no? Que a pesar de venir como mano de obra a construir cosas tan importantes como el ferrocarril en Estados Unidos y en parte de México, pues terminaron siendo víctimas del odio. Pero está esta otra leyenda negra, ¿no? Que durante mucho tiempo se le atribuyó a Francisco Villa esta masacre, cuando, bueno, pues desde las fechas y la situación histórica, pues no corresponde. Y hasta muy poco tiempo se ha venido recuperando en realidad lo que pasó y quiénes fueron los protagonistas, ¿no? Que sí. Dejando fuera a Francisco Villa, ¿no? Sí, si pudiéramos responder en 30 segundos, Carlos, por favor, y una disculpa de antemano. Mira, sí, se hizo una leyenda que tenía que justificar el crimen de alguna manera cuando se dieron cuenta que habían asesinado 303 chinos. Lo que hicieron fue que los maderistas intentar reunir a través de una junta militar, hacer un informe de 41 páginas donde falsearon e incriminaron falsamente a los chinos de que ellos estaban armados, que participaron en la lucha y que por lo tanto los mataron, se lo merecían. Esa fue la justificación, que habían formado parte de la defensa de la ciudad. Y por otro lado también la sociedad lagunera que intentó unas explicaciones tranquilizadoras diciendo, bueno, eso fue una revolución, bueno, los mató Pancho Villa, siendo que Pancho Villa estaba tomando Juárez por Madero. Entonces, eso es parte de los mitos que sirven para justificar lo injustificable.
Muy bien. Carlos, pues muchísimas gracias, muy interesante como siempre. Te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente, saludos a todos, Marcela. Gracias. Hasta luego, Carlos. Carlos Castañón con este muy interesante tema. Vamos a la pausa y ya volvemos.